Mi nombre es Pedro Victorio Salido López y soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Educación del campus de Ciudad Real. Soy miembro del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música. La comunicación con la que participo en este 14º Congreso Internacional de Museos Inclusivos, Museos después de la pandemia, lleva por título Nuevos retos ante la conexión entre educación artística, escuela y museo. Bien, a modo de introducción, me gustaría señalar cómo el concepto de educación artística ha experimentado de un tiempo a esta parte una metamorfosis bastante significativa que ha tenido origen en contextos formativos de diferente clase y condición. Esta situación, evidentemente, hace necesario abordar la renovación de algunas prácticas pedagógicas catalogadas ya como caducas y alejadas de las exigencias de un área de conocimiento que se ha acomodado, como no podía ser de otra manera, a la realidad social y cultural del momento y que curricularmente, para el caso de España, pues se ha colocado en un contexto de aprendizaje por competencias que ha remarcado la necesidad de una formación cultural y artística de calidad. Como no podía ser de otra manera, esta nueva perspectiva debe marcar los derroteros a seguir en la formación inicial de docentes. Evidentemente, surge la necesidad de fomentar nuevas miradas didácticas que permitan poner en valor la diversidad de funciones del arte en la escuela. En este contexto de cambio, la experiencia que presento en esta comunicación trata de concretar algunos de los aportes de la conexión entre museo y escuela, un contenido que debe ser considerado clave en los procesos de formación inicial del profesorado para dar respuesta a la renovación pedagógica de nuestra disciplina. Esta vinculación de instituciones, que se ha visto incrementada ante el nuevo concepto de museo que surge hace algunas décadas como espacio pedagógico, se puede considerar como uno de los logros de la revolución en la formación cultural y artística de los últimos años y evidentemente no puede permanecer ajena al proceso de formación inicial de docentes. Antes de adentrarme en la presentación de la experiencia que vengo desarrollando durante algunos cursos académicos con mis estudiantes, me gustaría presentar algunos antecedentes de esta visión general que planteaba a modo de introducción. En primer lugar, me gustaría abordar la definición de museo. Los estatutos del ICOM, aprobados en la 22ª Asamblea General que se celebró en Viena el 24 de agosto de 2007, establecieron un concepto de museo vigente a día de hoy y que se colocaba en los siguientes términos. Dice así: un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. La labor didáctica del museo, que aparece en esta definición que fija el ICON en 2007, tiene antecedentes muy antiguos que se remontan a la Ilustración dieciochesca y exige que exista, tal y como aparece en la definición, una colección que conservar, es decir, un patrimonio sobre el que investigar y que es necesario comunicar a la sociedad. Esa función educativa se materializó a finales de la década de los 70, en el caso de España, en los denominados departamentos de educación y acción cultural, de manera paralela a la reforma de la enseñanza que se estaba llevando a cabo en esa década. Su denominación ha variado en distintas partes del mundo, pero es necesario señalar que en todos los casos se mantiene la misma esencia. Es decir, los conceptos de educación y cultura aparecen implícitos en las finalidades del museo como espacio educativo y el término acción, porque el museo como tal presenta una acción voluntaria, ¿no? Un espíritu transformador concebido dentro de ese concepto de ente pedagógico. Para concretar las funciones de estos departamentos, basta con realizar una visita por las páginas web de algunos de los museos que dedican apartados a dar a conocer a su público las líneas de actuación de esta sección educativa. En este caso,
nos detendremos en la página web del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en España, en la que se dedica una sección bastante amplia al DEAC y se señala: el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC actúa de mediador con la ciudad y trabaja para la inclusión de los públicos en el museo. Nuestro objetivo es conseguir que desde los intereses de las personas y los colectivos el museo pueda ofrecer programaciones adaptadas a todos los ciudadanos. Nuestro trabajo intenta ofrecer el valor de uso del museo y hacer del mismo un lugar accesible, aprovechando el potencial educativo y creativo del arte contemporáneo. Continúa y dice: definimos nuestro trabajo como producción cultural crítica. Como no podía ser de otra manera, esa inclusión de los públicos a la que se hace mención en esta aportación del MUSAC ha convertido a los museos en entidades con un perfil didáctico que se configura teniendo en cuenta la integración de la institución museística en el sistema educativo formal. Como consecuencia de ello, pues las acciones educativas de las que diseñadas por el museo han permitido construir uno de los pilares más importantes del nuevo concepto de institución museística. Un museo que ha pasado a ser de un mero muestrario de obras a un espacio de aprendizaje activo ante la necesidad de dar a conocer la génesis y la historia de las colecciones expuestas y del patrimonio conservado. En este sentido, es fundamental que el educador de museos trabaje para superar la idea de ciertos colectivos sociales sobre el museo como tal, ¿no? Pues es común aludir a él como un lugar aburrido y poco dinámico. Campo de promoción en el que también juega un papel fundamental la publicidad que se da al centro, la manera de ofrecerlo a los visitantes y la forma de hacer del mismo un centro de educación no formal atractivo y conectado con la sociedad a través de propuestas que evidentemente deben llegar a un colectivo social mucho más amplio y no ceñirse, como hace algunas décadas, al juicio del experto. De esta manera se va a dar o se llevará a cabo una evolución en el visitante que va desde la experiencia individual a una colectiva, desde una contemplación pasiva a la necesidad de realizar la integración, una interpretación, la integración en la colección del museo y una interpretación de la obra de arte. Y por último, pasar desde ese juicio del experto, del que hablaba anteriormente, que era algo propio de un concepto bastante antiguo de museo, al desarrollo de un criterio particular y de una visión bastante crítica y analítica de lo que supone el arte como fenómeno cultural. Ante esta realidad de cambio, pues es evidente que han cobrado especial relevancia los estudios de público, que parten de un modelo de experiencia interactiva en el museo. Estos trabajos, decía Pérez Santos, atienden a tres contextos que establecen las variables que nos planteamos sobre el público, es decir, aspectos personales, donde hablamos de motivaciones, intereses, actitudes, sociales, aspectos sociodemográficos, edad, sexo, etc., y aspectos físicos también relacionados con el continente y el contenido. La potenciación pedagógica del museo ha generado también que se actúe también en el ámbito de la clasificación del público, lo que ha llevado a plantear esa relación entre escuela y museo en la línea en la que nos señala Ricard Huerta. Pues dice que esa relación debe ser necesaria para que ambas instituciones se potencien. Es decir, es necesario ir más allá de un intercambio de saberes y rasgos culturales para que ese fenómeno pedagógico que caracteriza a la escuela y el museo pues experimenten una evolución y una revolución desde el punto de vista pedagógico. En este contexto, pues han surgido diferentes propuestas didácticas derivadas de esos departamentos de educación y acción cultural que han tenido en cuenta la vinculación con los escolares atendiendo a un criterio de edad. Entonces es común encontrar, por ejemplo, ven en pantalla de dos imágenes de las páginas web del Educatizen y del IBAM, donde dos museos españoles, ¿no? Donde la palabra educación pues forma parte
de ese aspecto de museo, ¿no? Como institución que evidentemente ha pasado de ser un mero muestrario de obras a un ente pedagógico. Esa relación entre museo y escuela, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, en el caso del Museo del Prado, cómo ese rasgo de edad, ¿no? Aparece ya en las diferentes actividades que programan desde su sección Prado Educación, ¿vale? Vemos una parte infantil, programación para escolares, secundaria, etc. Es evidente, pues, que la necesidad de llegar a un público más amplio y de potenciar el museo didáctico ha generado también una reinvención educativa de las instituciones museísticas ante la presencia de la COVID-19. Por ejemplo, esa relación entre escuela y museos, me he saltado esta diapositiva donde hablan en Educatis la relación entre profesores y estudiantes en el ámbito del museo, y quería llegar a esta diapositiva, ¿no? Donde vemos esas nuevas vías de promoción cultural ante la COVID-19 que evidentemente buscan también que el museo llegue a un público mucho más amplio. Es el caso, por ejemplo, del Museo Nacional del Prado en su perfil de Instagram, ¿no? Donde plantean directos, ¿no? que hacen que el museo llegue a un contexto social mucho más amplio, o otro caso, entre otros muchos ejemplos, que es el caso, por ejemplo, del Museo Thyssen, ¿no? Donde con un número de seguidores bastante considerable, pues intenta dar promoción y dar a conocer el patrimonio conservado en su museo. De esta manera, las instituciones museísticas es fundamental señalar que de un tiempo a esta parte se han transformado para ofrecer un nuevo modelo educativo abierto a todo el público y articulado, en palabras de Hopper Grenhill, como un conjunto de procesos que evidentemente debe facilitar la idea de la educación como forma de vida. Es decir, tomo estas palabras de este autor, ¿no? Para dar un poco la base, digamos, la fundamentación teórica de la experiencia que paso a presentar. Una experiencia de aula que lleva por título el modelo de museo pedagógico como estrategia didáctica en la formación de formadores. Esta experiencia, que parte, como digo, de la perspectiva del museo como espacio educativo, nace también del hecho de que yo sea un firme defensor de la necesidad de conectar el museo y la escuela en aras de ese enriquecimiento pedagógico y de abordar una revolución en el ámbito de la educación en artes en las aulas. Pues somos conscientes que hasta hace relativamente poco tiempo nuestra disciplina pues quedaba vinculada a una mera manipulación de materiales que se pueden transformar, ¿no? Pero que evidentemente no tenían ninguna referencia cultural ni ningún fin formativo de gran interés. Desde esta perspectiva, la ciencia que planteo se organiza en torno a tres objetivos, ¿vale? En primer lugar, es reflexionar sobre las finalidades de la educación artística en la sociedad actual desde la conexión entre museo y escuela, todo ello evidentemente en el ámbito de la formación inicial de docentes, desarrollar con este colectivo diferentes intervenciones educativas que tengan una base artística y que se fundamenten en el concepto de museo como espacio pedagógico, es decir, que partan de esa investigación, de la colección de obras, de la experimentación artística. Y el tercer objetivo es fomentar aprendizajes que permitan crear formas artísticas, desarrollar la percepción estética y valorar el arte como fenómeno social y cultural. La experiencia que vengo desarrollando, como pueden ver en pantalla, desde el curso 2012-2013 y que hasta el 2019-2020 la he podido llevar a cabo, por circunstancias derivadas de la COVID, pues este año no lo he realizado, el curso académico que cerramos en el mes de julio no lo he realizado, y en ellas han participado siempre estudiantes del grado maestro en educación primaria que cursan sus estudios en la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde soy profesor. Todos ellos son procedentes de distintos puntos de la geografía española, pero mayoritariamente de Castilla-La Mancha, y me interesa remarcar esto de cara al diseño de la programación didáctica de la experiencia. Y por último, destacar también que todos y todas tienen conocimiento de las realidades de la disciplina derivada de su estancia en colegios de diferente naturaleza, ¿no? Durante el periodo de prácticas 1 que se incluye en el plan de estudios de
de esta titulación universitaria. La metodología que utilizo en esta experiencia para recoger información y los instrumentos es el estudio de caso. El estudio de caso como una metodología que en educación artística pues, nos va a permitir evidentemente recoger una información bastante amplia, ¿no?, por tomar como sujetos de la investigación a las personas implicadas en el fenómeno que nos interesa estudiar. Los instrumentos de los que nos hemos servido, como pueden ver en la diapositiva, pues son la observación participante, el registro visual de la producción artística, la estimulación del recuerdo, pues es interesante volver al colegio, diferentes notas de campos que hemos ido tomando y al finalizar la experiencia, pues siempre un espacio de discusión compartida para poder recoger la información que luego me permita desarrollar estas experiencias. En cuanto a las fases de intervención en el aula, en primer lugar, en la fase 1 partimos de la aproximación al concepto de museo como ente pedagógico, es decir, parto de un análisis de lo que está ofreciendo el museo ahora mismo como espacio educativo que presento a mis estudiantes y desde ahí nos adentramos en el análisis del área de conocimiento porque es fundamental conocer cuál es la estructura que nuestra disciplina tiene dentro de ese marco legal educativo que van a tener que después aplicar en su práctica profesional. Entonces, en este sentido, pues se pretende conocer el área de conocimiento atendiendo aspectos como la organización de la disciplina en el currículo y en los centros educativos, es decir, número de horas, ubicación dentro de la organización temporal del centro, la experiencia de las que dentro de ese periodo de prácticas 1 han tenido en el aula de educación artística, si las ha habido, si no las ha habido, intentamos buscar el origen del porqué, ¿no? Planteamos también reflexiones sobre las circunstancias que han motivado la situación de la educación artística en el aula y la presencia del museo, es decir, si dentro de la situación se utiliza el museo como referencia y pretendemos evidentemente hacer una reflexión sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, que lo que planteo es que lleguen al museo y que vean la referencia del museo como ente pedagógico para fomentar ese enriquecimiento del que hablaba en la fundamentación teórica de la propuesta. La fase 3 consiste en un enfoque práctico, una aplicación didáctica, donde lo que hacen mis estudiantes en grupos de trabajo, pues desarrollar diferentes intervenciones donde aunan una aproximación teórica a diferentes temáticas vinculadas con las colecciones de los museos que asigno yo como profesor y a partir de ahí pasamos a una fase experimental de creación, ¿no?, donde el producto final, el resultado final, pues va a tener evidentemente un acercamiento a la génesis, al conocimiento de las obras de los museos de una manera mucho más atractiva. Y por último, como decía, pues la generación de esos grupos de discusión finales, ¿no?, donde pues planteo con mis estudiantes si esto sirve para cambiar la educación artística en el aula, para generar una revolución en nuestra disciplina, etc. Los resultados obtenidos pues giran en torno a los objetivos y en relación con el objetivo 1 pues señalar que el colectivo de docentes en formación, en ocasiones muy alejados del concepto de museo como espacio dinámico, espacio educativo, pues la intervención supone conocer un nuevo concepto de museo y evidentemente transformar la percepción que desde un primer momento tienen del ámbito del área de educación artística. En relación con el objetivo 2, pues es evidente que se plantea una mejora cualitativa para abordar la enseñanza de las artes en la escuela, es decir, el museo y su enfoque pedagógico como parte integrante del aula da un giro evidentemente a esas prácticas que han realizado ellos en su paso por la enseñanza formal y que no iban más allá de ese concepto manido de manualidad que erróneamente se ha puesto en relación con nuestra área de conocimiento. En cuanto al objetivo 3, los resultados obtenidos señalar que el colectivo de docentes en formación con los que he ido haciendo esta experiencia, pues desarrollan habilidades de percepción estética
y evidentemente valoración social y cultural de la creación artística. Hemos de tener en cuenta que la presencia de los contenidos de historia del arte, conocimiento del patrimonio en nuestros planes de estudios son una mera declaración de intenciones, es decir, son muy superficiales y creo que es necesario que nuestra disciplina de educación artística se encargue de esto y evidentemente integrar el museo en el aula pues facilita esta labor. Y de manera general pues destacar cómo tras esta experiencia es evidente que se pone de manifiesto cómo las artes, las imágenes y la formación cultural en un contexto educativo que sale fuera del aula pues juegan a favor de una transformación pedagógica en nuestra área de conocimiento. Por último, a modo de conclusión, pues señalar que de estas experiencias que vengo desarrollando durante estos 8 o 9 años, señalar que a lo largo de estos años pues estoy detectando la necesidad de incidir en la visión del papel de las artes en educación, es decir, es fundamental que se tenga en cuenta este aspecto, ¿vale? Y esto debe partir de la formación inicial de docentes y en ese proceso se detecta o es necesario, muy importante, aproximar el museo a la escuela. Un museo que va desde la práctica al pensamiento y la reflexión, tal y como en ese libro magnífico de Ricard Huerta, que publica en 2010, se plantea, ¿no? Esto nos ha abierto una perspectiva de investigación, es decir, porque esa conexión con el museo nos ha permitido trabajar en torno a nuevos enfoques metodológicos que tienen en cuenta también el museo como institución museística y que están vinculados, en nuestro caso, al aprendizaje basado en proyectos, sobre lo que en los últimos meses he trabajado y he realizado algunas publicaciones. Si bien es cierto, pues siempre partimos de unas limitaciones que están vinculadas sobre todo con limitaciones temporales, tanto a nivel de horas que se dedican a la formación inicial de docentes en los planes de estudio, como las limitaciones que en el caso de España pues encuentran los estudiantes en formación y las estudiantes en formación para poder aplicar este tipo de proyectos en el aula. Muchas gracias por su atención. En la última pantalla que presento tienen mi correo electrónico pedrovictorio.salido@uclm.es, quedando pues a su disposición para resolver cualquier cuestión que pueda surgir en relación con la presentación de esta comunicación. Muchas gracias.